Morí un domingo por la tarde, entre un millón de fragmentos de vida que ni siquiera percibí. Fue en Guadalajara, la ciudad que amaba y que, irónicamente, apenas veía porque mis ojos siempre estaban pegados a una pantalla. Me llamo Santiago, tengo 28 años y soy, o al menos era, desarrollador de apps, una profesión que me enseñó a crear universos virtuales, pero me hizo olvidar cómo vivir en la realidad. Mi rutina era una melodía de notificaciones, el zumbido de cada nuevo correo, el sonido adictivo de cada me gusta. Era una vida en píxeles, un universo en miniatura que llevaba en el bolsillo y que, sin darme cuenta, se convirtió en mi mundo. Mi vida era una búsqueda incesante de la próxima app viral, de un reconocimiento digital que nunca era suficiente. Vivía en un pequeño apartamento en Providencia con mi mejor amigo, Chavo, un perrito cuya mirada expectante me recordaba la vida que latía fuera de mi burbuja digital. Pero mi mayor preocupación era la cantidad de seguidores en Instagram, las descargas de mi último juego. Era esclavo de los datos, de la aprobación de desconocidos que, como yo, vivían en un universo paralelo de algoritmos y hashtags. Era el rey de mi propio castillo de arena, orgulloso de tener todas las respuestas al alcance de la mano, pero completamente ciego a la vida que sucedía fuera de mi castillo. La vida en Guadalajara era una sinfonía de contrastes. El olor a birria callejera se mezclaba con el sonido sintético de una nueva notificación en mi teléfono. Las mañanas comenzaban con el estridente bocinazo de un taxista y el delicioso aroma a café recién hecho. Pero lo primero que veía al abrir los ojos era la pantalla de mi teléfono, revisando las redes sociales, el ritual sagrado de mi día. La vida real, con sus colores y texturas, pasaba ante mí en pequeños cuadros, historias y carretes que me prometían una vida perfecta, felicidad instantánea. Estaba en medio de todo, pero me sentía desconectado, como si viviera en un holograma. Era un espectador de mi propia existencia, un fantasma vagando por las calles de Guadalajara, mi alma en otro lugar, en otro tiempo, en un mundo de píxeles y luces que me consumía. La ansiedad era una sombra constante, una batalla silenciosa por desconectar, por simplemente vivir, pero siempre perdía. Mi mundo estaba en la palma de mi mano, y la vida real, la vida verdadera, se convirtió en un mero papel secundario. La tarde de domingo en Guadalajara olía a 1.000.000 de posibilidades, pero mi mente estaba en otra dimensión. Regresaba del mercado de San Juan de Dios, con los auriculares puestos, mirando la pantalla, riéndome de un meme. No vi el coche, no lo oí acercarse. Lo único que noté fue un sonido agudo, el chirrido de neumáticos al frenar, una bocina desesperada que rasgó el aire y la imagen, grabada para siempre en mi memoria, de la pantalla de mi teléfono volando de mi mano como un pájaro herido y estrellándose contra el asfalto, con el sonido de los cristales rotos resonando en mis tímpanos. El dolor vino después, como una ola abrumadora, un destello blanco que lo consumió todo, y luego el silencio absoluto. Fue en ese momento que sucedió algo imposible. El dolor se desvaneció al instante. Sentí una ligereza indescriptible, como si flotara, libre del peso de la gravedad y de mi propia carne. El caos abajo, sobre el asfalto, los gritos de la gente, el sonido de la sirena de la ambulancia, todo parecía lejano, como una escena de una película a cámara lenta, un drama del que ya no formaba parte. Me vi desde arriba como un espectador, observando mi propio cuerpo tendido en el suelo, la multitud a mi alrededor, una curiosidad morbosa que ahora parecía trivial. La paz era tan grande, tan abrumadora, que lo único que deseaba era permanecer en ese estado, flotando sobre el caos que había creado. El contraste entre el mundo de abajo y el mío era impactante. La multitud,
la preocupación en sus rostros, la sirena de la ambulancia que se acercaba, y mi cuerpo, inerte, mientras sentía una paz que nunca había sentido en mi vida. Lo único que me conectaba con el mundo que había dejado era la imagen destrozada de mi teléfono en el asfalto, un espejo de mi propia vida, de mi visión fragmentada del mundo. La pantalla rota, la imagen congelada, era un recordatorio de lo que me había consumido, de lo que me había llevado a este momento. Fue entonces cuando una luz me envolvió. No era cegadora, sino acogedora, cálida y llena de amor. Y de ella emergió una figura. No tenía rostro, pero su presencia estaba llena de un amor tan profundo, tan abrumador, que toda mi alma lo reconoció, como si lo conociera desde siempre, como si fuera la pieza que faltaba en mi rompecabezas existencial. No habló con palabras, sino con un pensamiento claro y penetrante que resonó en cada fibra de mi ser. Santiago, has estado viviendo una mentira. La ilusión ha consumido tu vida, tu alma y tu visión. Sus palabras no me juzgaron ni me condenaron, pero me llenaron de profunda tristeza y arrepentimiento. Fue como si finalmente viera mi propio reflejo en el espejo de la verdad. Sentí vergüenza, una vergüenza que no me consumió, sino que me purificó. Era la vergüenza de haber pasado 28 años buscando la aprobación digital, de haber vivido toda mi vida en pequeños cuadrados en una pantalla, mientras el universo real, con todos sus colores y texturas, pasaba desapercibido. Esta vergüenza fue mi purificación. Él me mostró que mi búsqueda de me gusta y descargas no era una búsqueda de éxito, sino de un amor que solo podía encontrar fuera de la pantalla. Su mensaje fue como una descarga eléctrica, pero en lugar de dolor, me llenó de una claridad que nunca antes había sentido. Su presencia era como un océano de calma en medio de mi océano de ansiedad. Al instante me mostró todas las veces que había ignorado la belleza de la vida real, prefiriendo la virtual. Me recordó las veces que no vi al chavo llamándome para jugar, que ignoré el olor a birria callejera, que no noté la belleza del atardecer porque tenía los ojos fijos en una pantalla. Su voz o sus pensamientos eran como una brisa fresca que me mostraba la verdad que siempre había tenido en mis manos, pero nunca había visto. Comprendí que mi vida era una prisión que yo mismo había creado. Era a la vez el carcelero y el prisionero, viviendo en un universo de barrotes invisibles, de cadenas de wifi y me gusta. La paradoja era cruel. Yo era un desarrollador de aplicaciones que creaba herramientas para conectar personas, pero yo mismo estaba completamente desconectado. Su mensaje fue claro. La verdadera libertad no se encuentra en un mundo virtual. Lo que más me impactó no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. No había juicio, solo una profunda e infinita tristeza al verme tan perdido, tan lejos de mi propia humanidad. Lo único que deseaba en ese momento era que esta conversación no terminara nunca. Quería preguntarle por qué todo esto, por qué me había perdido tanto. Pero él, sin necesidad de palabras, me respondió con una serie de imágenes vívidas, imágenes simbólicas que me mostraron, de una manera que jamás olvidaría, la verdad sobre mi vida y la de millones de personas. Fue el momento más aterrador y hermoso de mi existencia. ¿Te gustó conocer la historia de Santiago? Si es así, suscríbete y ayúdanos a seguir compartiendo historias como esta. Marca la diferencia en nuestro trabajo y ayuda a que más personas conozcan historias inspiradoras. Me enseñó el primer cuadro y lo que vi fue una obra en construcción, donde los hombres cavaban un hoyo sin parar. Pero en lugar de sacar tierra, se sumergieron en la oscuridad, con la mirada fija en algo que yo no podía ver. Con cada palada que lanzaban, cavaban más hondo, creando su propia prisión.
El olor a tierra mojada y sudor llenaba el aire, pero no parecía importarles. Estaban tan ocupados creando su propia oscuridad que ni siquiera notaron la luz al final de la excavación, la luz que era la salida. Comprendí que representaban nuestra incansable búsqueda de más seguidores, más me gusta, más dinero, cuando la verdadera luz, la verdadera felicidad, residía en la simplicidad, en la desconexión. La segunda pintura me llevó a una gran plaza de la Ciudad de México, un lugar vibrante y animado, pero que vi de una forma completamente nueva. Miles de personas se arremolinaban como zombis, con la mirada fija en pequeñas pantallas que proyectaban la imagen de un demonio sonriente, controlándolos con hilos invisibles. Vi la ansiedad y la soledad en sus rostros, su desconexión mutua, mientras el demonio sonreía con satisfacción. El aire era denso, con un olor a azufre y miedo. Esas personas estaban tan concentradas en lo que sucedía en las pantallas que apenas percibían la vida real que pasaba. Lo que más me asustó fue reconocerme en cada una de esas personas. Me mostró una estadística que me impactó. La población mundial pasa, en promedio, el 30% de su vida frente a la pantalla. Este tiempo, me dijo, se le roba a las conexiones reales, al tiempo con la familia, al tiempo con Dios, al tiempo para uno mismo. Comprendí entonces que nuestra búsqueda de aprobación digital y nuestro consumo desenfrenado son los nuevos ídolos, los nuevos dioses que nosotros mismos hemos creado. Los alimentamos con nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra alma, y ellos, a cambio, nos dan una sensación de plenitud tan superficial y fugaz como un me gusta. El mensaje era claro. Estos ídolos modernos nos distancian unos de otros y de Dios. Me mostró un tercer cuadro, aún más doloroso. Estaba en una habitación oscura llena de espejos. En cada uno me veía a mí mismo, pero de forma distorsionada. En uno era un hombre exitoso con el corazón vacío. En otro era un hombre famoso con un espíritu solitario. Me mostró que nuestra búsqueda de fama y éxito en el mundo virtual es la búsqueda de una identidad inexistente. La verdad, me dijo, está dentro de nosotros, no en un reflejo distorsionado en una pantalla. El olor de esa habitación era de desesperación y soledad, y me veía en cada reflejo cada vez más lejos de mí mismo, de mi propia esencia. La visión me mostró que mi vida era una prisión que yo misma había creado, pero también me dio la clave de la libertad. Me mostró que la única manera de liberarme es desconectarme y reconectarme. Esto cambió todo en mí y me hizo comprender que la vida solo vale la pena cuando se vive de verdad. Así que, si este mensaje te conmovió de alguna manera, compártelo y ayúdanos a llegar a más corazones con historias de transformación como la mía. Vi que la violencia, la adicción, la división y el miedo son fruto de esta idolatría. Vi que la tecnología, que se suponía debía ser una herramienta para conectarnos, se ha convertido en un arma para separarnos, para aislarnos. Vi que los seres humanos tenemos un vacío en el corazón que solo se puede llenar con amor y conexión, no con me gusta y descargas. Y cuando intentamos llenarlo con cosas vacías, solo se hace más grande. Esta visión me mostró la urgencia de la situación, la necesidad de despertar de nuestro trance digital antes de que sea demasiado tarde. Me mostró que nuestra búsqueda de una vida perfecta en las redes sociales es la raíz de nuestra ansiedad. Constantemente nos comparamos con una versión editada y pulida de la realidad, y esto nos deja con una constante sensación de incompetencia. Lo que me mostró fue que la perfección no existe y que la verdadera belleza reside en nuestra imperfección, en nuestra vulnerabilidad, en nuestra humanidad, y que la verdadera felicidad no se encuentra en una historia perfecta, sino
en un momento imperfecto, con la persona que amamos. Vi que nuestra idolatría por la tecnología nos hace perder la conexión con nuestra espiritualidad. Estamos tan ocupados con el mundo material que olvidamos el mundo espiritual. Vi que la fe, la oración y la meditación son las únicas herramientas que nos ayudan a desconectarnos del mundo virtual y conectar con el mundo real. Su mensaje fue claro: la vida no se trata de tener, sino de ser. Y nuestra verdadera esencia no está en un perfil de redes sociales, sino en nuestra alma. La visión fue dolorosa, pero también llena de esperanza. Me mostró que tenía una opción. Podía seguir viviendo en un mundo de píxeles e ilusiones, o podía elegir la vida real. Me mostró que la libertad estaba a un paso, a solo una decisión. Me encontré una vez más sobre el asfalto, y lo único que quería era regresar. Pero no quería volver al mismo lugar. Quería volver a la vida real, con todos sus defectos e imperfecciones. Quería volver a la vida con un nuevo propósito, una nueva visión, una nueva misión. No quería volver. La paz era inmensa, la ligereza indescriptible, y el mundo real parecía tan lejano, tan lleno de dolor, ansiedad y problemas. Le dije que quería quedarme, que el mundo real era demasiado difícil, que la vida era una batalla constante, pero su voz, aunque silenciosa, era firme, pero llena de amor. Viste la verdad, Santiago, viste la oscuridad que creó la ilusión, pero también viste la luz. Ahora es tu responsabilidad mostrársela a los demás. Vuelve, vive y comparte lo que viste. La misión estaba clara. Ya no era un desarrollador de aplicaciones, esclavo de los me gusta y las descargas. Era un mensajero. Mi misión era luchar contra las ilusiones que yo mismo había ayudado a construir. El deseo de permanecer en paz era abrumador. El mundo de luz era tan acogedor, tan seguro, pero su mandato era una llamada que no podía ignorar. Tenía una nueva vida, un nuevo propósito. Necesitaba regresar a mi realidad, a mi vida, a mi Guadalajara, a Chavo, a mi familia. Necesitaba regresar y vivir, pero no de la misma manera que antes. Necesitaba regresar y vivir con la claridad que él me dio, con la verdad que me mostró. Mi vida ya no se trataba de la cantidad de seguidores ni de descargas. Se trataba de mi misión, mi nueva misión. Sentí una fuerza que me arrastraba hacia abajo, hacia la oscuridad. Era como si volviera a caer en mi cuerpo, pero no con la pesadez que había sentido antes. Fue un descenso suave, guiado por una luz. Sentí que el dolor regresaba, pero no era el mismo. Era un dolor que me recordaba dónde estaba, quién era y a dónde debía ir. El dolor me recordaba que la vida real, con todas sus imperfecciones, era donde debía estar. El descenso fue un milagro que me dio una segunda oportunidad, un segundo aire. Desperté en una habitación de hospital. El olor a alcohol y desinfectante impregnaba el aire. El médico y mi familia tenían los ojos enrojecidos y parecían sorprendidos y aliviados. «Estuviste inconsciente durante 30 minutos», dijo el médico, «y los médicos intentaron reanimarte, pero sin éxito. Tu corazón se paró. Fue un milagro, Santiago. Tuviste un paro cardíaco total. Pero mi milagro no fue que mi corazón volviera a latir. Mi milagro fue mi visión, que finalmente me reveló la verdad. El médico me mostró las imágenes, mi familia me abrazó, pero todo parecía lejano. Mi única certeza era que la vida tenía una nueva misión, y que esta misión era más importante que cualquier cosa que hubiera hecho antes. De ahora en adelante, mi vida ya no se trata de la cantidad de seguidores ni de descargas. Se trata de vivir e inspirar. Se trata de soltar el teléfono y mirar a los ojos a quienes amas, a quienes están a tu lado. Se trata de desinstalar las aplicaciones que te roban el alma,
que te mantienen en un círculo vicioso de consumo y comparación. Se trata de escribir una carta, a mano, en lugar de un mensaje de texto. Se trata de sentir la brisa en la cara, oler el café recién hecho, oír el sonido de la lluvia cayendo sobre el techo. Se trata de escuchar la vida, no las notificaciones. El mensaje que recibí es uno que necesito compartir. La muerte me mostró que la vida real está más allá de las pantallas. La vida real reside en las conexiones humanas, en las conversaciones cara a cara, en las experiencias que no se pueden fotografiar ni publicar. La vida real reside en nuestra capacidad de amar y ser amados, de reír y llorar, de vivir y sentir. La vida real reside en nuestra capacidad de conectar con los demás de maneras profundas y significativas. Mi vida ya no se trata de lo que la gente piense de mí, sino de lo que yo pienso de mí mismo. Mi vida ya no se trata de lo que tengo, sino de quién soy. Mi vida ya no se trata de lo que puedo lograr, sino de lo que puedo dar. Mi vida se trata de encontrar tu verdad y liberarte de las cadenas de la tecnología, de las redes invisibles que nosotros mismos construimos. Se trata de vivir una vida auténtica, significativa y con propósito. Se trata de vivir la vida desde el corazón, no desde la pantalla. Si mi historia te conmovió de alguna manera, debes saber que esta es nuestra misión: difundir la verdad y la esperanza. Tu suscripción ayudará a que este mensaje llegue a más y más personas, transformando vidas a través de historias reales como la mía. Muchas gracias. La muerte me ha demostrado que la vida real es el único lugar donde la vida realmente importa.